Buenas tardes, siendo las 13:09 del 1 de junio de 2023, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre el asunto listado para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis un proyecto de resolución correspondiente a un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados del tribunal. Muchas gracias. Someto a su consideración el asunto listado para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que el asunto listado fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Le pido en este momento al maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, coordinador de la ponencia a mi cargo, de lectura de la cuenta que hoy traemos a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-04/2023, instaurado con motivo de la comunicación presentada por la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Sandra Liliana Prieto de León, en contra de un caricaturista, un medio de comunicación y el grupo editorial al que pertenece por la presunción de violencia política en razón de género en agravio de las candidatas postuladas a cargos de elección popular para el proceso electoral 2020-2021, derivado de la publicación de un cartón el día 21 de mayo de 2021. En el proyecto, se propone declarar la inexistencia de la infracción, en virtud de que si bien se acreditó la difusión de la ilustración materia de la queja y fue atribuible a las partes denunciadas, lo cierto es que para la ponencia no se acreditaron la totalidad de los elementos establecidos en la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 21/2018, de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, en atención a lo siguiente. En relación con el primer y segundo elementos, se tuvieron demostrados en atención a que se difundió dentro del marco del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres que aspiraron a una candidatura en la etapa de preparación del pasado proceso electoral 2020-2021 y fue elaborada por un caricaturista y difundida por un medio de comunicación y por tanto son sujetos susceptibles de ser imputados por dicha conducta. En lo que respecta al tercero, cuarto y quinto de los elementos, no se configuraron, pues del análisis integral y contextual de la publicación se concluyó que no se actualiza ningún tipo de violencia, ya que la ilustración únicamente presenta un título denominado Violencia Política, una imagen en primer plano de la caricatura de una mujer de tez clara y pelo rubio, expresando sensación de angustia, quien recarga su rostro sobre una tela de color rosa y blanco, la cual tiene a su costado un globo de diálogo con la frase "tengo miedo", y una imagen en segundo plano de la caricatura de una persona musculosa de brazos cruzados con máscara que le cubre parcialmente el rostro y porta un traje de superhéroe color azul, botas y cinto negro, con un arma enfundada al costado de la cintura y a la altura del pecho un letrero que dice IEG. En tal sentido, las imágenes y frases que ahí se contienen conllevan a informar a la sociedad la presencia de violencia política en razón de género en Guanajuato, así como que, entre otros, los efectos que produce en quienes la experimentan es que pueden sentir miedo, pero ante ello existe una autoridad que se encarga de velar por sus derechos, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sin que se adviertan elementos objetivos que permitan desvirtuar la presunción de licitud que goza el ejercicio periodístico. Ello pues por las razones que se citan en el proyecto, la ilustración no se basó en elementos de género ni tuvo por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, ya que el hecho de que la ilustración presente a una mujer indeterminada como víctima de violencia de género expresando la frase "tengo miedo" en el contexto en que fue difundida, no genera por sí misma la percepción hacia la sociedad de que las mujeres como grupo social sean débiles y necesitadas del auxilio y protección de un hombre salvador. Asimismo, cualquier persona víctima de violencia puede sentir miedo y ello no puede ser interpretado como una forma de normalizar la violencia con la intención de que todas las mujeres candidatas lo sientan y que, por tanto,
se desaliente su participación política, resientan un impacto en la percepción que de ellas tiene el electorado y en consecuencia en el resultado de las urnas. Tampoco puede obtenerse que la ilustración haya tenido la intención de generar una percepción de que los hombres salvan a las mujeres, pues el hecho que se difunde no tiene que ver con un grupo social de hombres, sino con el rol de la autoridad que tiene el Instituto Electoral, al cual la ilustración lo identifica plenamente por su sigla y lo representa mediante una figura humanoide, musculosa y con traje de superhéroe, lo cual no significa que sea un macho, ya que objetivamente no puede catalogarse a toda figura de héroe o musculosa como un macho ni viceversa, porque en todo caso esa percepción es la que sería estereotipada. Además, los vocablos violencia política, tengo miedo e IEC utilizados en la ilustración no contienen lenguaje sexista, misógino y machista que tenga la intención de ridiculizar y demeritar la capacidad de las mujeres para postularse como candidatas a un cargo de elección popular en el pasado proceso electoral local 2020-2021, pues la primera corresponde al título que se le da al cartón, la segunda un posible efecto que puede producir la violencia política en razón de género a quienes son víctimas y la tercera corresponde a la identificación de las siglas del instituto, que como se dijo, es una autoridad que salvaguarda los derechos políticos de las mujeres. Por tanto, en el contexto en el que se emitió la publicación y considerando las características del género al que corresponde el cartón o ilustración, que puede conllevar la desinformación o exageración de los rasgos de los personajes, así como tener tintes humorísticos, irónicos o hasta sarcásticos, en su afán de fomentar un debate sobre un tema de interés público para la sociedad, no se encuentra fuera de los límites de la libertad de expresión, el derecho a recibir información y el libre ejercicio periodístico que en materia política tiene un estándar reforzado de protección, el cual no fue desvirtuado con elementos contundentes que demuestren la actualización de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por tales motivos, se considera inexistente la infracción denunciada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta y aprovecho para comentar que si ustedes me permiten continuar en el uso de la voz, pues no comparto el sentido del proyecto por las siguientes razones. En mi opinión, se debe decretar la existencia de la conducta denunciada consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género con base con base en las siguientes razones. Con independencia de que el contexto social y político en que fue publicada la caricatura, es decir, inseguridad, homicidios, maltratos, y que no era el más afortunado para las candidatas como para ninguna mujer y que este no ha mejorado como es deseable, debe concluirse actualizada la infracción consistente en violencia política en perjuicio de las mujeres, porque aun cuando la publicación o difusión de ideas gráficas es una actividad protegida por el derecho a la libertad de expresión, en el caso, en mi opinión, se excedieron los límites de su ejercicio al utilizar un estereotipo de género cuyo resultado trasciende a la manera en que se percibe a las mujeres que deciden participar en el ámbito político. En este contexto en el que fue publicada la caricatura, en mi opinión, frena el ánimo de participación de las mujeres en política al dibujarlas como personas débiles, temerosas, lloronas e indefensas e incapaces de defenderse a sí mismas, que en mi opinión configura la conducta reprochada en la tesis que ya se ha argumentado en la cuenta de este proyecto y en el estudio de este proyecto. En ese sentido, realizando el análisis de la caricatura, atendiendo a los elementos de esta jurisprudencia, es que, en mi opinión, se actualiza la existencia de violencia en su vertiente simbólica, es decir, que esta se caracteriza por ser una de tipo invisible, implícita, que busca deslegitimizar a las mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política. Las víctimas son con frecuencia cómplices de estos actos y modifican sus comportamientos y aspiraciones de acuerdo con ellas, pero no lo ven como una herramienta de dominación. Bajo este parámetro, concluyo que se debió realizar un análisis con un enfoque integral del caso para juzgar con perspectiva de género y considerar lo establecido en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia respecto de este tipo de violencia simbólica. Ante la constante normalización o invisibilización en la que se sitúan los diversos actos o manifestaciones generadores de violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese sentido, considero que se dejó de advertir que la caricatura denunciada, en mi opinión, constituye este tipo de violencia simbólica en el ejercicio de sus derechos político-electorales, con independencia del contexto en que se vivió el pasado proceso electoral en la entidad,
que como ya apunté, no ha mejorado. Así, en el caso se puede advertir violencia simbólica porque en primer término se observa que la parte denunciada le impuso un estereotipo a las mujeres, ilustrándolas como débiles, indefensas, lloronas y miedosas, en contraposición a la figura con una fisonomía de hombre que se presenta como un héroe, valiente, fuerte, armado e inclusive defensor de las mujeres que acude a su rescate en un contexto de violencia que en mi opinión desincentiva la participación de las mujeres en este ámbito, pues les implica que requieren de un defensor para hacerlo. Es decir, su contenido subestima a las mujeres y las coloca en una situación de victimización, negándoles su capacidad para participar en las contiendas electorales. En efecto, a partir de la base de que las candidatas requieren un defensor hombre, implica violencia y es desconocer su dignidad, capacidad de autonomía para participar en la política. Lo anterior porque aún con la justificación del autor de este cartón respecto a no haber tenido la intención de emitir una expresión para denigrar a las mujeres, la caricatura comunica lo contrario, pues sus caracteres son evidentemente el de un hombre fuerte, armado, musculoso y defensor de una mujer temerosa e indefensa. En mi opinión, es claro que estos son ideas preconcebidas y generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres y las mujeres en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales, que tienen como base una sociedad que otorga la creencia que el género y sexo masculino tienen mayor jerarquía que el femenino, con la cual se crea una relación de poder históricamente desigual que se ha reproducido bajo la figura evidente de un superhéroe. Y para evidenciar lo anterior, y concluyo con esto, con una inserción de la imagen denunciada en confronta con la de un personaje de una historieta que es casi idéntico y que comunica, en mi opinión, el mismo mensaje. Es muy clara la imagen que, insisto, hace alusión a una historieta. Es evidente que en el vía virtual y en la impresión que yo estoy colocando aquí, pues no se alcanza a apreciar casi la identidad del dibujo de este medio de comunicación con el que se conoce en el ambiente de las caricaturas, de las tiras cómicas o de los superhéroes, como el fantasma. Entonces, insisto, por estas razones es que me desaparto del proyecto que ha sido circulado. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Bien, si no hay más intervenciones, le voy a solicitar al secretario que recabe el sentido de la votación del proyecto. Claro que sí. Magistrada Yari Zapata López. Gracias. Anuncio que emito un voto particular con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior de este tribunal. Sí, claro que sí, magistrada. Magistrada Presidenta Yari Zapata López. Sí, le anuncio que formularé un voto particular en contra, con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior. Muchas gracias. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de la magistrada María Dolores López Loza y el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, y con el voto en contra de usted, quien anunció que emitirá un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10 y 11 del reglamento interior de este tribunal. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador, TEG-PES-04/2023 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción y se revoca la medida cautelar impuesta en términos del apartado 3.1 de la resolución. Al haberse agotado el análisis y resolución del asunto listado para esta sesión pública y siendo las 13:23 del día 1 de junio de 2023, se da por terminada la misma. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, buenas tardes.